Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Qué bendición el Señor nos concede nuevamente estar con ustedes a través de esta transmisión de Facebook, de YouTube, creyendo que Dios nos va a bendecir de una forma tremenda y especial mientras le alabamos, mientras le bendecimos. El mundo está en crisis, el mundo está concentrado en los problemas, pero nosotros debemos tornar toda nuestra ansiedad a Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que estamos aquí, nosotros aquí desde el templo, con todo el entusiasmo, con alegría, pero queremos que también en sus casas ustedes puedan alabar a Dios con todo el corazón, que se vaya toda pesadez, toda distracción y disfrutemos en la presencia del Señor. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, es un privilegio que tú nos concedes de alabarte, de bendecirte, de honrarte. Nosotros, Señor, no somos dignos ni merecedores de poder hacerlo, pero es por el sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo y porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hoy podemos entrar confiadamente para alabar y para bendecir tu precioso nombre. Por eso en esta hora yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad, opresión, todo espíritu maligno, toda cosa que distrae, que oprime, se vaya en el nombre de Jesús, y haya paz en cada hogar, haya ambiente de bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice allá en sus casas y aquí también: amén, aleluya. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré.
celebraré. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es bendecirle, porque Él lo merece. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Vamos, dígalo. Gloria a Él sea Él por los siglos de los siglos. Una vez más a Él. Sea la gloria.
fortalezca, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. La última vez. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, dígalo, entra. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, oh, sana todas las heridas, dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, como Zaqueo. Yo quiero subir a lo más alto, a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia
gran amor, haz un milagro en mí. Vamos a subir una vez más. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto, a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Dígalo, necesito. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Sana todas las heridas.
sentimos. Haz tu milagro, haz tu milagro. Estoy como Zaqueo, en lo más alto que pueda, solo para verte, solo para verte y mirar hacia ti, mirar hacia ti. Aleluya. Te adoramos. Mirar hacia ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en este momento. Damos gracias a Dios por esta bendición, que podemos continuar adelante siempre en el Señor con el poder de su Santo Espíritu, con la gracia de nuestro Dios, con esta bendición extraordinaria que Él siempre nos concede. Hemos tenido un tiempo de mucha reflexión. Quiero saludar de una manera especial a todos los miembros de la iglesia, a cada uno de los hermanos, sin importar su edad, sin importar si es hombre o mujer, y tampoco importe en este caso que si está desempeñando una función pública dentro de la iglesia o no. A todos un saludo muy especial de su pastor. Estoy con ustedes, todos los días oramos, todos los días estamos creyendo al Señor. Y cuando venimos a la presencia de Dios, sabemos que el Señor siempre nos responde. Quiero decirles una vez más, el Señor está en el control de todo. No se desespere. En medio de las crisis, nuestra fe, confesando lo que Dios dice en su palabra y no lo que vemos con nuestros ojos. Vamos, hermanos, en esta hora a tener la palabra del Señor. Hemos estado estudiando diferentes tópicos, y en el viernes anterior estuvimos hablando de la vida del apóstol Pablo. Yo quisiera que entráramos en una segunda parte, y no sé si después otro día volvamos a tocar también, porque es tan interesante. Estos mensajes biográficos nos enseñan cosas que nosotros a veces pasamos desapercibidos, pero que tienen mucho que ver con la forma en que Dios usó a cada persona, y tiene mucho que ver en la manera como nosotros vamos a mantenernos delante del Señor. Vamos a orar y luego de esto leemos la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu santa presencia para adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por habernos inspirado cada día, por darnos tu gracia. Oh Señor, te agradecemos porque nos has dado el privilegio de ser hijos tuyos. Nos has dado a tu Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, para que sea nuestro Salvador, para limpiar nuestros pecados con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, para hacernos nuevas criaturas y para que hoy podamos ser hijos tuyos.
Muchas gracias por este don inmerecido, y ahora que tu palabra, Señor, va a ser enseñada, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, libro de los Hechos. Capítulo 9, y vamos a tomar unos textos de la Escritura en el verso 26 hasta el verso 31. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar hablando entonces de la vida de este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Las enseñanzas extraordinarias que nos deja el mirar la vida de este hombre a la luz de la palabra. En las ocasiones anteriores estuvimos mirando que este hombre tenía unas cualidades enormes, maravillosas, y lo que más importa en el término de nuestra relación con Dios, el carácter, nuestro carácter, que Dios lo tiene muy en cuenta. Queremos seguir examinando esto. Recuerde que cada cosa que nosotros vamos mirando en la palabra es una oportunidad que tenemos, al darnos cuenta de esto, de poder asimilarlo y que fuera también parte de nosotros, para que pudiéramos nosotros también glorificar al Señor, bendecirle y recibir ese impacto en nuestro propio ser, en nuestra propia forma, y que así pudiéramos glorificar al Señor. Entonces aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, encontramos rasgos importantes. Desde el comienzo uno encuentra que el apóstol se dejaba guiar por aquellos que eran líderes y que estaban a cargo dentro de la obra del Señor. Eso lo estuvimos examinando diferentes áreas, pero esto es importante, hermanos, porque la palabra de Dios dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Si las personas queremos que el Señor nos ayude y vamos a prosperar en esta vida cristiana, si vamos a realmente ser útiles, y si nuestra vida ha de ser agradable a Dios, pero también que sea una vida que ayuda al crecimiento de otros, debemos mirar estos detalles que, aunque parecen pequeños, son detalles muy valiosos en la vida de cualquiera que decimos ser hijo de Dios. Esto es interesante, hermano, dejarse guiar. La palabra del Señor dice que aquel que cree que siempre tiene la razón es una persona necia. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y esta es una de las cosas que a nosotros nos puede afectar, no solamente tratándose de esto de la vida cristiana, del ministerio o de cosas, sino en todo lo que tiene que ver con la vida, en cualquier área, en nuestra vida secular.
Dicen los estudiosos que una de las cosas por las cuales muchas personas no podemos progresar es porque dice que nosotros los seres humanos dedicamos la primera parte de nuestra vida, probablemente hasta los 25 o 27 años, a aprender. Luego nos dedicamos a trabajar y dicen los estudiosos que después de los 40 las personas ya estamos conformes con lo que hemos aprendido. Por lo general no nos interesamos en aprender más. Nos parece que es suficiente con lo que ya ha habido tanto de experiencia como de la primera parte de aprendizaje, y por eso llegamos a quedar en un estancamiento, algunos incluso en su vida profesional. Cuánto más en lo que tiene que ver con la vida cristiana, si nosotros sabemos que la vida cada día es una experiencia nueva. Ninguno de nosotros sabemos realmente lo que tiene el mañana en términos puntuales. Sí sabemos generalizados. Por ejemplo, sabemos que cuando terminemos nuestra jornada, aleluya, nosotros nos vamos con el Señor. Y la jornada la podemos terminar de manera individual cuando el Señor llama a cualquiera a su presencia, o la podemos terminar como iglesia todos los miembros de la iglesia, y no estoy hablando de los miembros de la iglesia local de la Concordia, estoy hablando de los miembros de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Cuando llega el momento que el Señor lleva a su pueblo, pues ya terminamos. Y esto en términos generales ya sabemos que eso es así. También sabemos que si alguien ha dormido en Cristo, o sea, si alguien en términos de su vida cristiana caminó y no era todavía el rapto de la iglesia, y ya lo que la gente llama morirse, pero que la palabra del Señor llama dormir en Cristo, pues sabemos que también vamos a resucitar. Y eso es extraordinario. Pero en términos puntuales, por ejemplo, hoy es día viernes, no sabemos lo que será mañana sábado o el domingo. Entonces allí es donde nosotros no podemos decir qué nos tiene mañana en las experiencias, pero hay personas que por la gracia de Dios y porque así es el proceso de la vida, ya han pasado por cosas que nosotros apenas vamos a comenzar a enfrentar. Entonces ahí es donde tiene un valor tremendo el hecho de que nosotros, como el apóstol Pablo hacía, nosotros también nos dejemos guiar. Mire cómo dice del verso 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Está hablando del primer tiempo cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Él había estado en Damasco y había hablado la palabra de Dios en Damasco después de su conversión. Su conversión quiere decir después de haber entregado su vida a Cristo. Hago claridad que cuando damos estos estudios, mis amigos, probablemente usamos algunos términos que son extraños para cualquiera de nosotros. Por ejemplo, su conversión, o sea, cuando él le entrega su vida al Señor y decide que el Señor sea el dueño de lo que él es, de quien él es, y que él le va a dirigir en todo. Eso es haberse convertido a Cristo. También a veces usamos términos que usamos en ocasiones anteriores, como la circuncisión y la incircuncisión. ¿La circuncisión qué era? Bueno, vamos a hablarlo en términos muy tranquilos. Era una operación que se le hacía a los niños varones, que según tenían estipulado los judíos, se le debía hacer al 8º día después de haber nacido. Le cortaban el prepucio, esa telita que cuando un bebé está recién nacido sobresale de su pene, esa parte de telita que sobresale de su pene, esa telita la cortaban, eso se llama el prepucio, lo cortaban, y a esa operación le llamaban, y se le llama hoy día todavía, circuncisión. Era el pacto que Dios había hecho
entre el pueblo de Israel. Dijo: yo soy el Dios de ustedes, ustedes son mi pueblo, pero yo quiero que ustedes se identifiquen de esta manera. ¿Qué era la incircuncisión? Incircuncisión era no haberse circuncidado, o sea, un hombre al que nunca le hicieron esa operación, nunca le quitaron esa telita que sobresale del pene cuando es bebé, se nota mucho más. Pues no se la quitaron, eso se llamaba incircuncisión. Entonces, habrán muchos otros términos, pero lo que yo le quiero mostrar aquí es: este hombre ya le ha entregado su vida al Señor. Él había sido antes un enemigo del Evangelio, un perseguidor del Evangelio. Entrega su vida al Señor y predica allá en Damasco, donde él se entrega su corazón a Dios, donde él se convirtió a Dios, por decirlo en la forma como nosotros lo podemos mencionar dentro de la iglesia. Entonces, después de eso, él fue a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, la gente le tenía miedo. Los discípulos no querían juntarse con él. Él trataba de acercarse a los discípulos del Señor. Pero resulta que los que habían servido y estaban sirviendo al Señor no le creían a este hombre de Dios, porque ellos sabían la historia y creían que él los estaba tratando de engañar. Sabían que él había sido un perseguidor, que había sido el que había dirigido la muerte de Esteban, o como algunos llamaría, el autor intelectual de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y luego ellos sabían de todas las cosas y la gran persecución que este hombre desató después de la muerte de Esteban contra los cristianos en Jerusalén. Ahora que él ya ha entregado su vida al Señor y lo hizo allá en Damasco, porque tuvo esa experiencia preciosa con Dios, y ahora que él vuelve a Jerusalén a tratar de interactuar con los hermanos de la iglesia, ellos le tienen miedo, no creyendo que él fuera discípulos, sino creían que los estaba engañando y que en cualquier momento haría de nuevo sentir una persecución muy fuerte contra la iglesia. Entonces es donde dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo había hablado valerosamente la palabra de Dios allá en Damasco, y había hablado del Señor Jesucristo. Esta parte me llena mucho el corazón, y si usted sigue leyendo, dice en el verso 28, entonces él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Quiere decir, ahora le permitieron tener una comunión con una parte de los hermanos de la iglesia. Dice, y hablaba denodadamente, o sea, hablaba con mucho entusiasmo, para que me entiendan, y con mucho fervor, en el nombre del Señor Jesucristo, y disputaba, o sea, discutía con los griegos, pero los griegos procuraban matarlo. O sea, este hombre de Dios tenía esa inspiración de más, que este hombre era muy conocedor del tema que él estaba tratando. Él era muy conocedor de la ley, era muy conocedor de la palabra de Dios que les había sido dada, por lo menos a los de antes del Señor Jesucristo, todos los profetas, los salmos y todos los libros que escribió Moisés, etcétera, que Dios se lo dio como palabra de él para la humanidad. Él conocía, entonces podía hablar con mucha fuerza, podía hablar con mucho valor y tenía el carácter. Pero cuando él se inspira de esa manera, y él dice aquí en Jerusalén también, entonces los griegos procuraban matarlo, ahí en Jerusalén. Lo que las personas hacemos para servir al Señor, lo que las personas hacemos para buscar la voluntad de Dios, no siempre complace a los demás. Y este hombre de Dios era consciente. Él había sido en su momento un director de la persecución contra la iglesia, pero aquí lo encontramos al apóstol Pablo,
que cuando los griegos lo quieren matar, dice, cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Oiga, cuando uno mira esto, uno se da cuenta qué lindo es dejarse dirigir. Y a veces cuando se dan este tipo de dirección de otros que están en una buena posición delante de Dios y que nosotros tenemos comunión con ellos, podría parecer como que nosotros somos puestos en desventaja. La pregunta es, ¿y quién no quería estar en Jerusalén en aquel tiempo? Si allí estaban los apóstoles, estaba el apóstol Pedro, estaba Jacobo, el hermano del Señor, los diferentes apóstoles se movían allí y Jerusalén era el centro de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta ese momento. ¿Quién no quiere estar en el lugar donde están todos los que tienen la mayor experiencia, la mayor bendición, los que han tenido también ese contacto personal con Dios y que fueron testigos, estuvieron en el aposento alto, recibieron la unción del Espíritu Santo con los 120? ¿Quién no quiere estar en un lugar así? Cuando la Biblia dice que la gente en su momento aún sacaban enfermos a las calles, los ponían en el andén sobre unas camillas para que cuando pasara Pedro, el apóstol, la sombra que producía Pedro al pasar cayera sobre ellos y la gente era sanada. ¿Quién no quería estar? Pero sin embargo, cuando ellos se dan cuenta, los griegos quieren matar a ese hombre de Dios, a Saulo, que llega a ser el apóstol Pablo, es su nombre antiguo, pues parece ser como que me quieren sacar del lugar donde todos desearían estar. Me quieren quitar del sitio que es el sitio digamos, el centro donde se mueve todo lo importante. A veces es difícil entender estas cosas. A veces es difícil entender que no todos estamos hechos para lo mismo. A veces es difícil entender que no todos fuimos llamados para lo mismo. Y aparte de eso, que no todos debemos estar en el mismo lugar, sin importar que ese lugar sea como la tierra que fluye leche y miel. A veces es difícil entender por qué uno tiene que ser desarraigado del sitio donde la mayoría quiere estar allí. Y aquí encontramos que cuando los hermanos supieron que los griegos lo querían matar, pues lo llevaron hasta Cesarea. Cesarea era un puerto, era una ciudad que quedaba a la orilla del mar Mediterráneo, y lo enviaron a Tarso. Tarso era la provincia donde había nacido el apóstol Pablo y quedaba en lo que hoy es Turquía. Él había nacido allá en Tarso, pero él era judío, su raza, su cultura, sus costumbres, su sangre. Él era de la tribu de Benjamín, dice. Sin embargo, los hermanos lo envían para Tarso. Parece extraño, parece que se está cortando un lazo importante en la vida de este hombre de Dios. Parece que el hecho de que se le mencione a Tarso y se le envíe allá, algunos lo podrían ver como contraproducente. Pero al estar uno mirando la palabra de Dios se da cuenta qué bueno que en el carácter de uno haya esa disposición de dejarse guiar por los líderes de Dios que tienen experiencia, que están a cargo y que Dios también se mueve en ellos. Así que es maravilloso. Yo voy a seguir mirando con ustedes porque uno se inspira tanto que podría quedarse todo el tiempo en una sola parte de la Escritura y quisiera avanzar un poquito más con ustedes. Mire lo que quiero continuar en el capítulo 11. Dice el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ya habían pasado años.
probablemente algunos dicen 10 años, desde que él fue enviado para allá, para Tarso. Yo estoy diciendo probablemente, no estamos dando fechas definitivas, pero probablemente habían pasado 10 años y él seguía en Tarso ejerciendo lo que él podía ejercer en su lugar para Dios y estando en algo que la mayoría de nosotros no entendemos. ¿Cuál? La escuela de la formación de Dios, que no es en una universidad, que la escuela de la formación de Dios no es en una clase, en una sala de clases. Cuando Dios quiere formar a alguien, y yo digo formar, quiere decir formarle su carácter, formarle su personalidad, Dios lo trabaja y a veces parece largo y fuera del contexto que Él hubiera escogido si hubiera sido Él, o que usted y yo hubiéramos escogido si usted y yo fuéramos. Nos hubiera gustado estar ahí en Jerusalén, pero sin embargo es para Tarso y pasan estos años experimentando. ¿Cuántas cosas pasan cuando pasa el tiempo? Pero yo he llegado a una conclusión: lo principal que debe pasar en uno y que debe pasar de manera positiva cuando pasa el tiempo no es tanto en lo que yo soy capaz de hacer, sino acá por dentro del corazón. Que debe haber una experiencia positiva. El paso del tiempo debe causar que nosotros recibamos una formación extra en un carácter de entender la voluntad de Dios, porque es en ese estar alejado y en ese correr del tiempo, y cuando parece que las cosas que una vez uno creyó u oyó o experimentó y que uno supone que se van a realizar, y de pronto parece que no, que como si aquello hubiera sido solamente un sueño humano, como si aquello hubiera sido solamente una ilusión del momento, del principio. Es allí donde uno aprende que tiene que depender totalmente de Dios. Y cuando llega el momento, después de esos años, las condiciones están dadas de una manera que ya Dios había preparado. ¿Por qué? Si usted nota, el apóstol Pablo entregó su vida al Señor en Damasco, y Damasco es la capital de Siria. Y cuando dice aquí que después Bernabé fue a Tarso para buscarlo, a Saulo, lo halló y lo trajo a Antioquía. Resulta que Antioquía también es parte de Siria. O sea, se nota desde el comienzo que Dios quería sacar a este hombre y cortar de él esa conexión, ese cordón umbilical con la nación judía, no en cuanto a que él no fuera judío o no se sintiera judío, sino acostumbrarlo a no estar en su nación, acostumbrarlo a no estar en su tierra, porque le tenía preparada otras cosas. Y mire, después de todos estos años que Dios inspira a Bernabé, el mismo que lo presentó a los apóstoles y a los discípulos al comienzo, ahora va a buscarlo allá en Tarso, lo encuentra, pero no lo lleva a Jerusalén, porque en ese momento ya este hombre Bernabé había sido encomendado de llevar adelante la obra de Dios en Antioquía. O sea, vamos a decirlo en otras maneras, estaba ya trabajando en una nación que no era de los judíos. A esto se le llamó y se le llama en la Escritura los gentiles, o sea, naciones, personas, gente que no pertenecen por raza, por sangre al pueblo judío. Y es que Dios desde el comienzo había determinado que este hombre, Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, Dios determinó que Saulo, o en otras palabras, Pablo,
cuando fuera a desarrollar su ministerio, lo que él le había encargado ya de una manera más impactante, más productiva, que él debería hacerlo entre las naciones que no pertenecían a los judíos. Gente que no tuviera la raza, la sangre judía no corriera por sus venas, porque Dios es un Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando dice al mundo, lo que Dios está haciendo es abrir la puerta de oportunidad de salvación para todos, porque al fin y al cabo, aunque todos no llevemos sangre judía por nuestras venas, la mayoría no la llevamos, la mayoría de la población mundial no llevamos esa sangre judía por nuestras venas. Sin embargo, sí somos nosotros parte de la creación de Dios. Fuimos creados por la misma mano del Señor. Y de alguna manera Dios que nos creó nos ama. Y el hecho de que Él haya amado tanto al pueblo judío, a la nación judía, porque a través de ellos Él envió al Mesías, no quiere decir que Él haya odiado a los que no pertenecemos y no llevamos sangre judía por las venas, sino al contrario, Él tanto amó al mundo, o sea, a todos, a todas las personas de todas las naciones, sin distingo, que Él mandó a su Hijo, dio a su Hijo. Y cuando dice que lo dio, envuelve todo. Cuando dice dio, envuelve que lo envió, envuelve que Él sabía que venía para que muriese, para que ofreciera un sacrificio, para que derramara su sangre. Todo eso envuelve ese término cuando dice dio a su Hijo. Dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está el apóstol dejándose guiar una vez más por otros que son líderes. Y quiero llevarle más adelante en el capítulo 11, dice desde el verso 27 lo siguiente: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí encontramos ahora al apóstol Pablo, que en ese momento todavía se llama Saulo, es el mismo, es el nombre original de él, su nombre judío. Este hombre se envuelve en un servicio de socorro a los hermanos de Judea, porque resulta que cuando él llega, que lo trae Bernabé a Antioquía, estuvieron allí todo un año enseñándole a la iglesia. Ya Pablo tenía una experiencia muy tremenda, habían pasado años, y aunque la escritura no menciona exactamente lo que había estado haciendo allá en Tarso, todos sabemos que desde el comienzo él era un hombre que se dedicaba a predicar al Señor Jesucristo y estudiar la palabra de Dios y estar en comunión con Dios. Así que ahora tiene una gran experiencia, y al estar en Antioquía con Bernabé, enseñan a la gente. Y en aquellos días, dice, en aquellos días, mientras ellos estaban realizando esa labor ahí en Antioquía, vino a Antioquía un grupo, unos profetas, y uno de ellos, que era profeta, que se llamaba Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban allá en Judea. Y dice, y ellos hicieron esto enviándolo a los ancianos que estaban allá en Judea por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí encontramos al apóstol Pablo envuelto
también en un servicio de socorro a los hermanos que están en Judea. Estas cosas, hermanos, nos muestran a nosotros que cada persona en su vida, aunque tiene el llamado y aunque lo que Dios hace es extraordinario y lo principal de nuestra vida está enfocada en lo eterno, sin embargo, uno tiene que tener también esa parte humana muy a flor de piel para que cuando se presentan cosas que afectan a otros, que muchas veces nosotros conocemos, algunas veces no los conocemos, pero que sabemos que la vida es así, nos enfrenta a situaciones donde otras personas se sienten en desventaja humana. En este caso, el Espíritu Santo mismo habla a través de uno de los profetas que vino ahí a Antioquía, donde estaba Pablo y estaba el resto de hermanos que vivían en Antioquía. Y el Espíritu Santo, usando a este profeta, dice: va a venir una gran hambre. Entonces dice, entonces los discípulos determinaron enviarle socorro a los hermanos que habitaban en Judea, cada uno conforme a la capacidad, o sea, a lo que tenía. El apóstol Pablo se ve envuelto en este servicio, en esta misión de socorro. Hoy día lo llamaríamos de ayuda humanitaria, otro llamaríamos de ayuda social. Mírelo como usted quiera, pero esa parte humana estaba vigente en este hombre de Dios. Esa parte humana está ahí. Este hombre de Dios hace parte de esa comisión que va a llevar esa ofrenda, ese socorro que han recogido todos los hermanos que están en Antioquía, como una gratitud y como una demostración de amor hacia los hermanos que estaban en Judea. Creo que esto a nosotros nos debe tocar. La parte humana jamás puede faltar de ninguna persona, esa bondad hacia los demás, esa preocupación por otros, ese estar pendiente de que otro no vaya a perecer mientras yo lo sepa, era parte importante también en el carácter de este hombre, de este apóstol, y que también a nosotros nos mueve muchísimo, porque nosotros también tenemos a nuestra responsabilidad. Muchas personas que sabemos que ellos en su momento pueden enfrentarse a cosas y verse en desventaja respecto a nosotros. A veces, cuando nosotros estamos en una posición ventajosa en términos de estar mejor, podríamos volvernos insensibles, pero esta parte humana no puede desaparecer de ninguno de nosotros, hermanos, y no estoy hablándole exclusivamente a un grupo de personas, a quienes estén en el ministerio, a quien sea un pastor o a quien sea un ayudante o un líder de departamento en una iglesia. No, estamos hablando a todos nosotros como hijos de Dios. No puede desaparecer de nosotros esa parte humana, de nosotros identificarnos y saber que hay otros que en su momento tienen una necesidad y que el Señor nos puede usar a nosotros también para de alguna manera tocar con un toque de amor tangible, manifiesto, a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y el capítulo 12 es una bendición, porque el capítulo 12, eso sucede en el capítulo 11, pero el capítulo 12, cuando estos apóstoles, Bernabé y Saulo, llegan allá a Jerusalén para hacer este socorro, para entregarle a los ancianos que estaban allá en Jerusalén lo que había recogido la iglesia en Antioquía, para que de alguna manera se sintiera el apoyo en la parte humana. Entonces sucede algo mientras están ahí. Está ahí también Saulo, el apóstol Pablo. Dice que en esos días
Herodes, que era el que estaba como rey en ese momento ahí en Judea, le echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, ustedes saben que las persecuciones siempre han sido parte de la vida. La persecución contra el evangelio, nosotros no podemos soslayar esto. Ahí sucede, y cuando este rey mata a Jacobo, hermano de Juan, se dio cuenta que esto le había llegado bien. O sea, la gente que él gobernaba se había sentido bien, sobre todo los judíos, porque veían a la iglesia y veían a los discípulos como competencia. Entonces, cuando él ve que se han sentido bien, también le echó mano a Pedro y lo puso en la cárcel, en una celda allá adentro de mucha seguridad, y esperaba sacarlo y matarlo después de la Pascua. Y Pedro estaba en la cárcel, custodiado por unos grupos de soldados, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta parte de la escritura es probable que usted y yo la hayamos leído, pero yo se la relato en 2 palabras. La iglesia oró sin cesar hasta que llegó una respuesta, y un ángel del Señor entró a la cárcel, sacó a Pedro, lo libertó de la cárcel, y sucedió un milagro extraordinario. La gente de la iglesia se dan cuenta que el mismo Dios que había hecho milagros antes los estaba haciendo ahora. Los soldados que habían estado cuidando en la cárcel al apóstol Pedro no tuvieron ninguna respuesta que dar. La cárcel estaba cerrada, todo estaba con seguridad, pero el asunto es que se había escapado el prisionero. Y entonces dice que Herodes, cuando lo buscó y no lo encontró, después de interrogar a los guardas, ordenó que los mataran, porque esas eran las leyes que había en ese tiempo. Si alguien era guardia en una cárcel o en algún momento en el ejército, le encomendaban que cuidara a ese prisionero y lo dejaba escapar, tenía que pagar con su vida. Así que mandó matar a esos guardas. Y bueno, el rey Herodes tuvo un final muy triste. La escritura dice que tuvo un día un discurso hacia la gente, y salió a dar su discurso, y el pueblo se inspiró muchísimo. Este Herodes tenía un discurso muy impactante. La gente se inspiró muchísimo y gritaban: esta es la voz de Dios, no es la voz de los hombres, es la voz de Dios. Pero dice, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Entonces, toda esta historia sucede mientras el apóstol Pablo está con Bernabé en Jerusalén, haciendo este servicio de ayuda para los hermanos que estaban entrando en necesidad allí en la tierra de Judea. Me impacta que en el verso 25, que ya termina el capítulo 12, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué es lo que básicamente quiere decir aquí? Todo lo que vieron de persecución, todo lo que ellos vieron, porque estaba Bernabé y estaba Saulo, o sea, el apóstol Pablo, todo el rigor de lo que ellos sintieron, porque la persecución era oficial, no era la persecución de 2 o 3 personas del barrio, no era la persecución esa que se levanta cuando hay una persona que dice ser
fanático de sus dioses o de su religión, sino que era una persecución oficial, una persecución de Estado. Hay cosas que son, algunos dirían, más llevaderas que otras. Una cosa es una persecución de una persona, dos personas, pero que el Estado todavía diga, pero nosotros no nos metemos en eso y hay que buscar a los culpables y castigarlos porque están persiguiendo a los hermanos. Pero en este caso la persecución era una persecución oficial, una persecución de Estado, cuando no solamente se encuentra la persecución física, sino también ahora se encuentra la persecución legal, porque se dictan decretos, edictos, cosas que hacen oficial y que hacen que toda la fuerza de un Estado venga contra los cristianos. Pero el verso 25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, todo esto, lo que quiero mostrar es que este hombre, a pesar de pasar ese periodo allá en Jerusalén, de ver toda esta persecución, de ver cómo habían matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan, sin embargo, volvió junto con su compañero, con Bernabé, volvieron a Antioquía con fuerza, porque dice, volvieron llevando a un ayudante que se llamaba Juan Marcos. Quiere decir que la presión de una persecución de Estado contra la vida de ellos como servidores, acuérdese que él estaba entre los líderes y estaban persiguiendo a los líderes, no hizo que este hombre se descorazonara. No hizo que este hombre se quedara sin ánimos. No hizo que este hombre desmayara, sino al contrario, el apóstol Pablo, en medio de todo esto, cobra fuerzas y se devuelven hacia el lugar donde ellos originalmente tenían su base, y no se devolvieron solos, llevaron a un ayudante con ellos. Quiere decir, pusieron mucha fuerza, mucho empeño, hermanos. Y nosotros tenemos que entender esto y aplicarlo también a nuestro corazón. La palabra de Dios nos da a nosotros la bendición, la capacidad para que nuestro carácter se vaya moldeando, para que como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que estamos en esta vida sirviéndole al Señor, vayamos progresando. ¿Y cómo nosotros vamos a progresar así como este hombre en su carácter y todo? Mire, hay varios elementos que usted encuentra aquí, porque yo no quiero continuar en este estudio dando nuevos puntos, sino tratando de buscar en lo que ya hemos hablado. Lógico, habrá muchas más cosas en la vida del apóstol Pablo que uno puede aprender, que puede llevar como una secuencia en el estudio, pero yo quiero que nos concentremos en esto. ¿Cómo uno, al igual que el apóstol Pablo, podría ser fortalecido en su carácter, podría ser fortalecido en su manera de entregarle su vida a Dios? ¿Y cómo podría ser fortalecido hasta el punto de llegar a ser de ese talante, un cristiano, una persona creyente en el Señor, que va contra los pronósticos y que desarrolla cosas no para impresionar a nadie? Recuerde, el apóstol Pablo nunca quiso impresionar a nadie. Él sabía que tenía una función que ejecutar, porque cuando Dios lo llamó, Dios habló con él. Hay dos cosas. Uno, la palabra y la oración, que nos van mostrando la voluntad de Dios. Pero también está ese elemento del que hablé en un comienzo, el paso del tiempo. Porque, hermanos, el paso del tiempo es básico para que nosotros sepamos quiénes somos, de qué material estamos hechos, porque es que cuando pasa el tiempo cambian cosas. No es lo mismo lo que pasó ayer que lo que puede pasar hoy.
Pero no es lo mismo lo que estamos viviendo en el año 2019 que lo que nos presentó el año 2020. Algunas personas han dicho, por ejemplo, pastor, yo nunca me imaginé en mi vida que tuviera que pasar por algo como lo que hemos pasado ahora. Esa expresión ha salido de la boca de muchísimas personas. ¿Y qué más nos va a deparar la vida? No sé, porque es el paso del tiempo, es cuando Él está lejos de los hermanos en Jerusalén, es cuando Él está por allá en Tarso, luego mire cuando viene acá y luego vea usted, va a hacer un servicio bueno y se encuentra con que hay una persecución de Estado, matan a uno de los líderes precisamente con los que Él venía a hablar y todo eso, y al otro principal lo ponen en la cárcel y casi lo matan también, y él se encuentra en la ciudad. O sea, es el paso del tiempo, aquellas experiencias que Dios permite que las cosas que son terribles o angustiosas pasen cerca de uno, que si en el momento todavía no le cayó encima, por lo menos ya lo rozan. Ya uno comienza a tener cercanía con esas cosas, con esos detalles de la vida que hacen que uno tome decisiones y que hacen que uno determine realmente qué va a pasar de ahí en adelante. Así que yo quiero darle, mi estimado hermano, en esta noche, ¿verdad?, este consejo, sin importar lo que esté pasando en su vida, bueno o malo. Vaya a la palabra de Dios, vaya a sus rodillas y examine para saber si el paso del tiempo ha logrado hacer en usted esa parte importante, si el paso del tiempo ha logrado traer a su vida esa parte especial en que usted sepa que sí usted ha estado cambiando para bien, su carácter ha estado siendo moldeado, que usted puede responder ahora a las circunstancias de la vida de una manera mucho más positiva que antes, donde usted se da cuenta que el Dios al que usted le sirve está agradado y que usted en sus actitudes, que yo en mis actitudes, demuestra que mi carácter ha sido moldeado para bien y que las cosas están realmente saliendo cada vez no mejor en cuanto a lo que yo considere resultados que veo con mis ojos, sino en cuanto al agradar a Dios en medio de las cosas que Dios me puso en la vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu bondad, tu amor y misericordia. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte el honor, el reconocimiento. Tú eres Dios, eres bueno, eres digno, eres maravilloso. Ante ti, Señor, nos postramos. Ante ti, Señor, nos doblegamos. Esperamos tu gracia, esperamos tu bendición. Esperamos que nos mantengas continuamente, Señor, que nos des esa inspiración extraordinaria que siempre nos das. Ayúdanos, Señor, a mirar con los ojos tuyos, a ir a tu palabra, a estar en comunión contigo, Señor, y que este paso del tiempo y de las circunstancias produzcan en nosotros un resultado positivo, un resultado de humillación, un resultado de aprender a ser más humano, un resultado de aprender a hacer tu voluntad sin importar lo que estemos viendo, un resultado de una fe inquebrantable en ti, a pesar de que lo que está a nuestro alrededor no nos augure nada bueno, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo lo pedimos con acción de gracias. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo en esta noche. Esperamos que mañana, con la ayuda de Dios, podamos estar, el día domingo, con la ayuda del Señor, podamos estar de nuevo para un culto especial, un culto maravilloso, y que podamos disfrutar más en la presencia de Dios. Dios les guarde a todos.